Ya estamos aproximándonos a la recta final de esta serie que se llama El aposento alto y te quiero hacer una pregunta. Les quiero hacer una pregunta, ¿cuántos han sido bendecidos con esto? Es un tiempo que Jesús vivió con sus discípulos muy íntimamente. Hemos hablado primero de lo que pasó Jesús con ellos antes de su muerte, celebrando la fiesta de los panes y levadura y la Pascua, partiendo el pan con ellos, enseñándoles tremendas lecciones de amor, de humildad, estableciendo los principios del reino que luego ellos continuarían después de que Jesús se fuese. Luego entramos en otra partecita que es cuando Jesús muere y resucita y se aparece a ellos también en el aposento alto. Yo sé que Jesús se apareció en otras oportunidades, en otros lugares, la Biblia lo dice, ya lo dijimos también, pero nos estamos concentrando específicamente en lo que pasó ahí en esa casa, el aposento alto. Un lugar amplio, un lugar grande, donde según Hechos dice la palabra que habían más de 120 personas reunidas cuando vino el Espíritu de Dios sobre ellos, ¿sí? Que estaban reunidas en ese lugar. Dios nos permitió este año pasado ir a Israel, bueno, este año, perdón, a inicios con un grupo de esta iglesia. El otro año saldremos con otro grupo, si Dios así lo permite, si Cristo no ha venido, ¿no? Pero estuvimos ahí, justo ahí, en el aposento alto. Según los que saben, ese es el lugar donde Jesús se reunió con sus discípulos y donde pasó lo de la llenura del Espíritu Santo en Pentecostés, Hechos capítulo 2, ahí en el aposento alto. Fue un lugar muy especial, se vivieron varias cosas y por eso nos hemos dedicado en esta serie a hablar de esas cosas. Ahora que resucita Jesús de la muerte, se aparece a los discípulos que están a puerta cerrada, ya lo vimos, luego se aparece cuando está Tomás, de eso hablamos hace 8 días, ¿cierto? Pero ahora quiero que leamos la transición en un modo muy general de lo que pasó desde la resurrección hasta la ascensión de Cristo. Quiero que me acompañes a Hechos capítulo 1, del versículo 1 al 5. Quiero que lo leas conmigo. Dice la palabra de Dios así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Esto que estamos viendo aquí es el reporte de Lucas. ¿Ustedes saben quién escribió Hechos de los Apóstoles? Lucas. Y él dice: Teófilo, a quien le dirige este libro, yo ya en el primer tratado les hablé de las cosas que Jesús nos enseñó acá, y ahora quiero enseñarte, quiero mostrarte lo que Jesús nos enseñó después de su resurrección. Muy posiblemente Lucas está refiriendo al evangelio que escribió, ¿cierto? O a uno de los dos, una de las 4 versiones del evangelio que fue la que escribió Lucas, que conocemos como el evangelio de Lucas. Lucas está diciendo: en el primer tratado te enseñé lo que pasó cuando Jesús murió, resucitó de la muerte, se presentó con pruebas indubitables, que no hay duda de ello. Entonces Lucas comienza su segundo tratado, Hechos, recordando su primer libro, el evangelio. Los 40 días posteriores a su resurrección de Jesús fueron el puente de oro entre su obra terrenal completada y la misión mundial de la iglesia. Por eso no podemos ignorar lo que pasó en esos días que Jesús, después de resucitado, antes de su ascensión, apareció a los discípulos y a las personas que creían en él. Dice la palabra que incluso apareció a más de 500 personas a la vez. Jesús se aseguró de dejarnos un registro histórico de que realmente él resucitó de la muerte. Hubo muchos testigos oculares, más de 500, que dejaron no solo lo que dice la Biblia, sino textos anexos que nos hablan de un Cristo resucitado, un Cristo que mostró sus llagas, que comió con sus discípulos, que mostró que realmente era Él. No es una fe vacía, es una fe que tiene un sustento histórico, donde nosotros podemos asegurarnos: Cristo realmente resucitó de la muerte. ¿Y lo creemos o no? Y hay una evidencia al día de hoy entre miles y miles de personas que aseguran que Cristo está vivo
o sea, nosotros. Y no porque seamos testigos oculares, sino porque tenemos su mismo espíritu viviendo dentro de nosotros, que nos da a nosotros la habilidad de creer en Él, la habilidad y el poder de asegurar que Jesús de verdad venció la muerte. Y es que esa es la base de nuestra fe, de nuestra doctrina. Pablo dice allá en Corintios: si Cristo no resucitó, hipotéticamente hablando, si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe sería vana, vana. Pero Cristo resucitó. Primicias de los que durmieron fue hecho. Y si Cristo resucitó, eso significa que nosotros también resucitaremos con Él en el día postrero. Es nuestra esperanza. Cuando tú estudias las 7 doctrinas básicas del cristianismo que están allá en Hebreos capítulo 6, tú sabes que la doctrina de la resurrección es parte vital de lo que nosotros creemos, ¿sí o no? De que Cristo regresará, que resucitaremos, los que han muerto resucitarán, los que estemos vivos seremos transformados en cuerpos glorificados y volaremos con el Señor. Entonces Jesús nos dejó ese registro. Esa resurrección de Jesús no fue el punto final de su biografía, no, fue el punto y coma que dio inicio al capítulo más audaz de la historia humana, que es la marcha de la iglesia sobre la tierra, que hasta el día de hoy vemos que continúa. Y aunque en esa iglesia primitiva de Hechos de los Apóstoles se intentó frenar este movimiento, los judíos, los líderes judíos, no solo ellos, el Imperio Romano también atacó muy fuerte a la iglesia. Las otras sectas como los saduceos, que también estaban en contra de este gran movimiento, intentaron apagar el movimiento de fe, del mover del Espíritu Santo que había en la tierra, pero no pudieron. Han pasado 2000 años y aquí estamos. No han podido callarnos y no nos podrán callar. Y cada día son más y más personas las que afirman creer en un Jesús resucitado, que esa es nuestra fe. Jesucristo resucitó de la muerte. Te pregunto, ¿tú crees que Jesucristo resucitó de la muerte? ¿Sí lo crees en serio? Porque esa, como lo dije, es nuestra base. Si tú no crees eso, pues grave. Grave, porque la salvación depende de creer que realmente Jesucristo es el Señor y que Él vive, que no Él no es Mahoma, que murió, Él no es Buda, no, Él es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es la resurrección y la vida, Él es el Todopoderoso. Él es el Verbo hecho carne, Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Lo creemos, lo afirmamos, y Jesús dio pruebas innegables y mostró un propósito eterno, que realmente Él venció. Y Lucas enfatiza que Jesús se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose, según lo que acabamos de leer, durante 40 días después de su resurrección. Y habló del reino de Dios a las personas a quienes se les apareció. Y la fe cristiana realmente no es un salto al vacío en la oscuridad, no. La fe cristiana se sostiene sobre hechos históricos verificables. Jesús vive, Jesús está vivo. ¿Tú lo crees o no? A este momento no hay ningún testigo ocular de Napoleón. Aún así la historia nos cuenta que Napoleón existió y todos creo que creemos que Napoleón existió, ¿cierto que sí? No hay un registro arqueológico quizá pero la historia lo cuenta. Y hay muchos textos y muchas personas que testificaron de ver a Jesús resucitado. Hay una película que se llama, ¿cómo se llama? ¿Jesús está vivo? ¿No? Bueno, creo que se llama así. Es muy chévere. Se la recomiendo si la quieren ver. Creo que es así, Jesús está vivo, si no estoy mal. Y habla de esto, de lo que les estoy diciendo. No solo por la fe y por el espíritu que tenemos dentro que nos hace creer en un Jesús resucitado, sino por las evidencias. Jesús resucitó de la muerte. Más de 500 personas dieron testimonio de eso. Muchas personas dejaron registros de que Jesús realmente resucitó de la muerte. Mira lo que dice primera carta a los Corintios capítulo 15 en el versículo 1. Aquí es Pablo quien está hablando. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Aleluya, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras,
y que apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. O sea, para el tiempo de Pablo, cuando está escribiendo esta carta a la iglesia que está en Corinto, muchas de las personas que dijeron ver a Jesús resucitado aún vivían. O sea, cuando Pablo está escribiendo esto, hay personas que pueden dar testimonio. Es verdad lo que está diciendo Pablo. Yo lo vi, yo estuve con Jesús, yo lo vi comer, yo compartí con él, yo pude ver sus heridas. Exactamente era él. Y estaban esas personas que sustentaban la doctrina de la resurrección, que es la que nosotros aún creemos. Yo sé que hasta este momento no hay testigos oculares. Lo sé, todos ya murieron, han pasado 2000 años, pero han pasado 2000 años y ya no son los que estaban en Jerusalén. Ahora somos millones y millones y millones que damos testimonio de que Jesús de verdad resucitó de la muerte. Aleluya. Y luego dice así: después apareció a más de 500 hermanos a los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, dice Pablo, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Yo sé que tú también conoces esta historia cuando Saulo de Tarso se dirigía a Damasco para apresar cristianos con cartas, con autorización legal para hacerlo. Era un perseguidor de la iglesia, pero Jesús también a Pablo se le apareció en el camino, que es el mismo Saulo de Tarso, ¿no? Se le apareció Jesús en el camino. ¿Quién eres, Señor?, le preguntó Pablo. Jesús respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora el Señor le encomienda una misión a Pablo y el Señor le habla que él es llamado para llevar el evangelio también y regarlo por el mundo. Y ustedes ven cómo Pablo, ahora lleno del Espíritu Santo, escribe la mitad del Nuevo Testamento, que es lo que nosotros tenemos hoy como base de la doctrina de la iglesia. Gloria a Dios. Pero él dice: yo soy el último de los apóstoles, como un abortivo Jesús se me apareció a mí. Y él decía: no soy digno de eso, porque según las normas es que quien fuese apóstol de Jesús tenía que haber vivido con Jesús y caminado con Jesús. Pero Pablo no lo hizo. Claro, después de la resurrección, Jesús se le apareció a Pablo en varias ocasiones y caminó con Jesús y le enseñó Jesús a Pablo todas las cosas poderosas, incluso la institución de la Santa Cena. La revelación la obtuvo Pablo y Pablo no estuvo esa noche en el aposento alto antes de morir. Pero el que más tiene la revelación clara es Pablo, allá en primera carta a los Corintios 11, ¿no? Y él dice: yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. O sea, Pablo está contando que él tuvo una experiencia personal con Jesús, que Jesús se le apareció a él y por eso él se autodenomina apóstol de Jesucristo. Si ustedes leen ahí en Hechos capítulo 1, al finalizar, verás que hubo una junta también en el aposento alto donde Pedro decidió que deberían nombrar el sucesor de Judas. ¿Han leído eso? Y echaron suertes, que es poco espiritual el método, ¿no? Pero echaron suertes y las suertes cayeron sobre Matías. Y dijeron: Matías es el apóstol que sucederá a Judas. Pero Matías no vuelve a aparecer en la historia. Entonces, que tengamos nosotros la certeza de que realmente quien sucedió a Judas fue Matías, quizá en un consejo que se hizo entre ellos, de pronto sí, pero ante Dios tenemos una gran luz de que fue Pablo el que sucedió a Judas y fue el apóstol que completa el número de los 12. O sea que muy probablemente cuando lleguemos al cielo sea Pablo uno de los que está sentados en los 12 tronos. ¿Se acuerdan? En los 24 tronos, ¿no? Porque son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles del Cordero. Eso ya lo habíamos visto en la serie de Última Hora. Posiblemente Pablo sea uno de esos que está ahí, y también uno de los 12 que va a estar sentado en Jerusalén, reinando sobre Jerusalén, sobre Israel, cuando regrese el Mesías a reinar por 1000 años. Posiblemente. No me atrevo a asegurarlo totalmente, pero la verdad yo creería que sí. Porque pues Pablo, toda la revelación que tuvo y fue un apóstol de Jesucristo en esta tierra, plantó tantas iglesias y nos dio la revelación de los fundamentos de la iglesia. Entonces, simplemente era un paréntesis. Quiero continuar con lo que estaba diciendo. Aquí lo que está Pablo nombrando es que está diciendo: yo lo vi, se me apareció a mí. No solo a mí, a Cefas, a los discípulos, a más de 500 personas a la vez, con pruebas indubitables. Además, él dice: Jesús murió conforme a las Escrituras, resucitó
conforme a las Escrituras. Y eso es clave para entender que Jesús realmente es el Mesías que tenía que venir a esta tierra. Porque su pueblo lo rechazó. Su pueblo no creyó en Jesús como el Mesías. Y hasta el día de hoy, tú sabes, su pueblo lo rechaza. Pero ¿cuántos creen que Jesús es el Mesías? Y Pablo hace la aclaración. Las Escrituras confirman que Jesús es el Mesías. Porque todo lo que estaba escrito acerca de él en su primera venida se cumplió. Hay muchas cosas que faltan por cumplirse, pero tienen que ver con la segunda venida. Pero con respecto a su primera venida, como lo dicen los salmos, como lo dice Isaías 53, Salmos capítulo 22, como lo dicen, bueno, muchas partes o no, que hablan de Jesucristo como el siervo sufriente, como el que viene primero a entregar su vida a esta tierra por la redención del mundo. Todo eso se cumplió en Cristo. Y los discípulos también estaban confundidos porque ellos querían que ahora Jesús resucitó, o sea, ahora sí este es el Mesías. Muy posiblemente Él va a entregarnos el reino, Él va a tomar el trono de David y va a recuperar el poder de Israel. Y ellos querían liberarse del imperio romano. Pero Jesús les dijo, no, 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 no. En esto no consiste la misión. Ahora ustedes tienen que ir llenos del Espíritu Santo y predicar el Evangelio a toda criatura. Necesitamos que este evangelio se replique hasta lo último del mundo, hasta cada rincón, hasta que toda persona haya escuchado el mensaje del evangelio. Entonces ahí ya vendré otra vez y tomaré el control de la tierra y seré el sucesor del trono de David y cumpliré también esas profecías que faltan por cumplirse. Pero Cristo vino conforme a las Escrituras. ¿Y cuántos creen que Jesús es el Mesías? ¿De verdad tú crees que Jesús es el Mesías? Amén, esa es nuestra fe. Ahora, dice Lucas capítulo 24, en el versículo 41. Esto ya lo habíamos visto, pero léelo conmigo. Como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando Jesús aparece a los apóstoles ahí en el aposento alto. Y ya lo hemos hablado, ¿cierto? Pero ¿por qué quiero enfatizar este punto? Porque Jesús quiso hacer cosas que demostraran que realmente era Él resucitado y no era un fantasma, ¿sí? No era un espanto que apareció, un alma en pena o algo así, no. Realmente era Jesús que se había levantado de la muerte y les dijo, ¿tienen algo de comer? Entonces le dieron pescado y comió pescado. Pues con miel, no sé, es como raro, pero comió pescado con miel. ¿Será que sabe rico? Bueno, broster, sí, algo así. Pescado a la broster, con mielecita, y comió. Y eso también pues nos alegra a nosotros mucho porque tendremos un cuerpo como el de Cristo resucitado. Y eso significa que vamos a comer también. Aleluya. ¿Ustedes se imaginan ser privados del derecho de comer? Del placer de comer. Eso sería muy terrible, ¿cierto? ¿A cuánto les gusta comer? Y los colombianos comemos, Dios mío, comemos por cultura, comemos. Y no comemos lo que nos satisface, sino hasta quedar llenos. Es una cultura en Colombia que la gente come los cerros de comida. Y en otros lugares del mundo no es así, ¿no? En otros lugares del mundo es la ensaladita, el pedazo de proteína que necesita tu cuerpo. No, aquí es el arroz con la yuca, con la papa, con el pollo, con todo. Bueno, Jesús comió delante de ellos para mostrar que Él era quien estaba resucitado. Ellos pudieron tocarlo, pudieron tocar sus heridas, ver las cicatrices de sus manos, pudieron compartir con Jesús, porque Jesús estaba asegurándose que el registro histórico estuviese puesto durante la historia. En lo que quede de vida humana en la tierra, haya un registro histórico de que de verdad Jesús fue quien resucitó de la muerte. Aleluya. Y dice aquí la palabra del Señor que Él tomó el panal de miel, lo comió delante de ellos y les dijo, estas son palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento. Mira, esto es clave, muy clave. ¿Qué hizo el Señor? Les abrió el entendimiento. Es que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu de Dios. Si una persona
el Espíritu de Dios le abre el entendimiento, entonces podrá entender que Jesucristo realmente es el Mesías. Esa es la obra del Espíritu Santo, convencer a la persona de que Cristo es el Mesías. Y si tú crees en Jesús como tu Señor y Salvador, es porque el Espíritu Santo te abrió el entendimiento para que vieras a Jesús como tu Salvador. O si no, no hubieras podido hacerlo. Pero cuando lo hace Jesús, o sea que Él selecciona a unos y a otros, no, espérame. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cualquier persona que invoque el nombre del Señor será salvo, dice la palabra. Cualquier persona que disponga su corazón, que abra su corazón a Dios, aunque al principio sea extraño el mensaje, lo que predican de la sustitución, del plan redentor de Cristo, la justificación y todo lo que predicamos, de pronto al principio es un poco extraño, pero si la persona se dispone, tú sabes que es el Espíritu Santo, viene y le abre el entendimiento para que pueda ver a Jesús como su Salvador. Y una vez ve a Jesús como su Salvador, obtiene la vida eterna. Pero ahí no para. El Espíritu Santo de Dios sigue trabajando con el creyente, trayendo revelación en el conocimiento de Él. Todo lo que recibimos de Dios es porque primero fue revelado en nuestro corazón. Nada viene sin revelación, nada. Si tú quieres algo de Dios, primero tienes que tener la revelación de su palabra. Porque todo comienza con una palabra. ¿Y cómo es eso posible? El Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu, el que nos hace ver la palabra de Dios como una verdad absoluta, para que entonces digamos, Señor, yo lo creo, esto es mío. Y es ahí donde se manifiesta el poder de Dios en la persona que cree. Pablo ora por la iglesia que está en Éfeso, en el capítulo 1, desde el versículo 15 en adelante, y dice: a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, le pide así, que os dé, acerca de la iglesia de Éfeso, que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia para los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para los que creen. El mismo poder que operó en Cristo cuando Cristo fue resucitado de la muerte y sentado a la diestra del Padre. Que el poder lo tenemos nosotros. ¿Cómo nosotros entendemos el poder que nos corresponde, la herencia que nos corresponde, a lo que fuimos llamados? Solamente por el espíritu de sabiduría que viene de parte de Dios, con el Espíritu de Dios que abre nuestro entendimiento para que podamos tomar de Dios todo lo que Dios dijo que es nuestro. Por eso lo que más necesitamos en esta vida es revelación, más revelación, más revelación, porque todo lo que Dios quiere hacer contigo siempre comienza con la revelación de su palabra. Porque ahí el poder de Dios se manifiesta cuando la voluntad de Dios es conocida. Cuando la voluntad de Dios es conocida, es cuando empieza la fe. Te lo voy a decir de esta manera, más fácil de entender. La fe comienza cuando la voluntad de Dios es conocida. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Porque si tú quieres tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y sin fe no podemos tener nada. Conforme a tu fe será hecho. ¿Cuántos quieren más fe? ¿Cuántos quieren creer todo lo que Dios les diga? Eso es una gran ventaja, porque así mismo podrás tener de Dios todo lo que Él te da. Pero para que eso sea posible, tú necesitas más revelación, que Dios abra tu entendimiento. Entonces la oración de Efesios capítulo 1 deberíamos hacerla. Más deberíamos orar como oraba Pablo en el capítulo 1 de Efesios. Podemos ponerla y ahorita volvemos ahí. No sé, qué pena, es que no están los apuntes, pero como tenemos un equipo muy profesional, me pueden ayudar. Versículo 15, dice la palabra de Dios así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Yo como pastor, cuando oro por ustedes, oro de esta forma. Yo no oro para que Dios les dé más plata, o para que Dios les dé un carro más bonito, o esas cosas. Esas cosas vienen. ¿Sabes yo qué oro? A Dios como pastor: Señor, dales espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo. Porque si ellos tienen más revelación de ti,
entonces con Cristo Dios nos da todas las cosas. Necesitamos más revelación. ¿Qué más? Sigue leyendo conmigo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Tú tienes una herencia. Tú tienes una herencia. Pero si tú no sabes cuál es la herencia, nunca la tendrás, aunque sea tuya. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, dice la palabra. Despreciaron el conocimiento, pero no es un conocimiento intelectual, no, es un conocimiento espiritual, es revelación de la palabra. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene y escribe esa palabra en tu corazón, Él te hace creer esa palabra. La fe tiene que ser algo que arde en el corazón. Y solo es posible cuando el Espíritu de Dios revela una palabra, porque si Él revela la palabra, entonces esa revelación de la palabra producirá la fe que necesitas para recibirle a Dios lo que Él te está dando. Esa es la fórmula de Dios. Poderoso, ¿no? ¿Cuántos quieren más revelación? Pero te lo reitero, no es un conocimiento intelectual, porque hay muchos cristianos que lo tienen. Hay cristianos que hablan Biblia y se la saben de memoria, pero sus vidas niegan la eficacia de la misma. Porque no hay una congruencia entre lo que dicen saber y lo que viven. Es sencillo, el conocimiento de la palabra que tienen es meramente intelectual, mas no una revelación espiritual. Y ese milagro lo hace solamente el Espíritu Santo de Dios, que es cuando convierte la palabra en vida. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Es cuando Dios toma del papel y lo escribe en tu corazón. Y entonces se te alumbran los ojos del entendimiento y dices, esto es mío. Yo lo creo, aleluya, vivo en esto en el nombre de Jesús. Y ahí el cristiano comienza a evidenciar una transformación genuina. La obra del Espíritu de Dios en él se está haciendo evidente ante un mundo que lo rodea, porque ya no es una fe que presume, sino una fe que arde, que lo impulsa, que lo hace vivir en lo que dice la palabra de Dios. Eso es maravilloso, porque eso es lo que necesitamos todos como cristianos. No se emocionen tanto. Esto es poderoso. Esa es nuestra victoria. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu de Dios, porque solamente Él puede abrir los ojos de nuestro entendimiento. Solamente Él puede despejar ese velo de nuestros ojos y nos puede dejar ver que realmente Jesucristo es el Mesías y que en Jesucristo tenemos todas las bendiciones del nuevo pacto. Aleluya. Y entonces, bueno, terminemos de leer. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? ¿Cuántos creen? Hay un poder que es supereminente, que está disponible para ti. No es cualquier poder, es según la operación del poder de su fuerza. ¿Tú crees que Dios tiene fuerza? Nadie le ha ganado a Dios nunca una batalla. Y ese poder que se te dispone por ser un hijo de Dios es de acuerdo a la fuerza de Él, no a la tuya. Si ves, cuando tus fuerzas se acaban, la revelación te lleva a experimentar nuevas fuerzas, no las tuyas, las de Dios en ti. Cuando tú sientes estar cansado, entonces esa revelación te hace ir un poco más allá, porque viene el Espíritu de Dios y hace por ti lo que tú nunca hubieras podido hacer. Entonces los milagros se pueden manifestar, el poder se puede manifestar, el poder creador de Dios se puede manifestar. Y dice, la cual operó en Cristo. La misma fuerza que operó en Cristo, no cualquier cosa, no, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Aleluya. Sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Di, yo soy la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Necesitamos más revelación. Jesús les dijo a sus discípulos, quédense aquí hasta que sean investidos del poder de lo alto, hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo para que puedan ser mis testigos.
para que ustedes puedan testificar con poder, porque no van a entregarle este mensaje a una persona sin el poder del Espíritu Santo, o si no, no va a funcionar. Va a ser un hombre tratando de convencer a un hombre. Pero cuando estás lleno del Espíritu Santo, es el Espíritu el que convence de justicia, de juicio y de pecado. No somos hombres tratando de impresionar. No, es el Espíritu de Dios manifestándose a través de vasos frágiles en esta tierra, mostrando la revelación de su vida, de su palabra, de la esencia de Dios a un mundo que estaba perdido en las tinieblas, pero que el Espíritu de Dios ahora le alumbra sus ojos y le permite ver las grandezas de Dios. Esto no es cualquier cosa. Estamos hablando de los misterios que estuvieron escondidos durante los siglos. El misterio, dice la palabra, que estuvo ahí codificado durante los tiempos, pero que ahora es revelado a nosotros por su Espíritu Santo. ¿Y cuál es ese misterio? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Aleluya. Volvamos a Lucas. ¿Dónde estábamos? Y dice la palabra: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Aleluya. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Versículo 48: y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿De qué está hablando Jesús? Del Espíritu Santo sobre ellos. Ahora sobre ellos. Porque en Juan 20 lo vimos hace 2 domingos, que Él les sopló el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios entró en ellos. Pero es que no es lo mismo dentro que sobre. El Espíritu de Dios vive en nosotros. Aleluya. Eso se llama nuevo nacimiento. Pero cuando viene sobre nosotros, eso se llama poder. Y no solo queremos una parte de la ecuación, queremos todo de Él. Queremos experimentar ese poder que se manifiesta y hace que la gloria de Dios descienda cuando lo necesitamos. Aquí hemos escuchado milagros poderosos. Hace un momento estaba hablando con Ana, a esta mujer que le operaron la lengua, que le quitaron parte de su lengua, parte de su garganta. Aquí llegó, estaba hablando conmigo hace un momento, hablando perfecto, diciéndome: esto es sobrenatural. Le hicieron los exámenes y aparece que está completamente limpia de cáncer. Ese es el poder del que hablamos. Un poder que va más allá de la lógica humana. Un poder que es lo que describe con exactitud el evangelio que predicamos. Porque Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio. Aleluya. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nuestra querida Calla, que está acá atrás, perdóname, te pongo como ejemplo. Ella me ha dado permiso de contar esto. El dictamen: osteoporosis. Las radiografías mostraban huesos completamente gastados, ¿sí o no? Huesos que ya no tenían solución. ¿Sabes qué pasó? Ella le creyó a Dios. El Espíritu de Dios vino sobre ella. Porque los milagros se manifiestan de una manera tan poderosa, como le dijo Dios el ángel a María: María, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Si te mostráramos, que ya lo hicimos acá, mostramos las radiografías de antes y las de ahora. Huesos perfectamente nuevos, formados, completos, sin desgastes. ¿Quién hace eso? El Espíritu de Dios viene y se manifiesta de una manera gloriosa. Y nosotros no creemos, como algunos creen, que esas señales se quedaron en el pasado y que ya hoy no las vemos. No, no, no. Nosotros creemos que estas señales seguirán a los que creen. Y que los enfermos sanan. Y que la gloria de Dios puede ser manifiesta en la vida de cualquier persona que crea su palabra,
que se someta al poder de la revelación del Espíritu de Dios, que le alumbre los ojos y que le dé un espíritu de fe para poder creer en lo sobrenatural. Pero esos milagros vienen porque el Espíritu de Dios abre los ojos del entendimiento. Y si el Señor te dice, eres sano, entonces eso arde en tu corazón y tú lo crees y dices, soy sano. Pero como te lo dije, no es un conocimiento intelectual, porque hay gente que lo dice pero no es sana. Hablo de ese punto en el cual el Espíritu de Dios viene sobre una persona y comienza a convertir esa palabra en vida hasta que arde, hasta que se vuelve inevitable sufrirla, hasta que el Espíritu de Dios la comienza a convertir en algo material, en algo que se ve, en algo que está hecho acá, ahora, que estuvo en el mundo espiritual, pero que la fe lo trajo a este mundo natural. Ese es el poder que nosotros tenemos por el Espíritu de Dios cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros. Aleluya. ¿Y cuántos aman ese poder? Aleluya. Seréis investidos con poder de lo alto. Él les abrió el entendimiento. Dios no nos pide una fe ciega, no. Él nos da los ojos abiertos a su palabra. Es diferente. Que no son ojos abiertos a las circunstancias. Incluso aprendemos a ignorarlas. Aprendemos a mirar las realidades como algo transitorio, pasajero. Pero la verdad de su palabra se convierte en la médula de nuestra fe. En lo que nosotros decimos, es esto y de aquí no me muevo. Y entonces el poder puede manifestarse ahí cuando una persona lo cree. Aleluya. Y aparte de las pruebas contundentes de su resurrección, tú tienes ahora el Espíritu de Dios viviendo dentro de ti, que te da la habilidad de creer en un Dios que venció la muerte. Aleluya. Entonces Jesús promete, vendrá el Espíritu de Dios. Lo que profetizaron los antiguos, ahora ustedes están a punto de verlo. Quédense en Jerusalén, no se muevan de aquí hasta que sean investidos con ese poder. Manténganse quieticos, porque cuando salgan a predicar el evangelio quiero que lo hagan con poder, y no que lo hagan solo por hacerlo, sino con poder. Es que es muy diferente cuando tú predicas el evangelio con poder. ¿O no? Eso es otra cosa. Si tú vas desde tu razón a tratar de convencer a alguien, buena suerte con eso. Pero cuando el Espíritu de Dios está ardiendo en ti y tú le hablas a otra persona de Jesús, esa persona abre sus ojos, porque el Espíritu de Dios es quien convence a la otra persona. No eres tú, es el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra, hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Joel profetizó esto. Déjame darte unas citas rápidas acerca de esto. Joel 2, 28 y 29. Muchas gracias, Polita. Joel 2, 28, 29 dice en la NTV: entonces, después de hacer todas estas cosas, eso es una profecía del Antiguo Testamento. El profeta Joel la dijo: derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Aleluya. Versículo 29. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Mujeres, alégrense. No es como algunos dicen por ahí que las mujeres no, las mujeres también pueden estar llenas del Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque yo creo que ustedes han escuchado doctrinas que dicen, no, la mujer calla en la congregación por un tema cultural que dijo Pablo en algún momento. No. La mujer, el hombre, el esclavo, el libre, el pobre, el rico, no importa su estatus, su condición social, económica, académica, no importa. Cualquier persona que crea la promesa que Dios hizo a través de Joel es que en este nuevo pacto toda persona que quiera recibir el Espíritu de Dios sobre él lo puede hacer. Aleluya. Y esto es importante anotarlo, porque en el Antiguo Testamento no cualquiera podía. Tenías que ser un rey, tenías que ser un sacerdote o alguien que fue escogido para una tarea muy específica para poder experimentar el poder de Dios sobre tu vida. En el Antiguo Testamento muchas veces lo vimos, como el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y con la quijada de un burro acabó con una cantidad de filisteos. Como el Espíritu de Dios vino sobre Moisés, el mar se abrió en dos. Como Josué, lleno del Espíritu Santo, le ordenó al sol detenerse y el sol se detuvo. Y cosas como esas vimos en el Antiguo Testamento una y otra vez, pero solo algunos pocos experimentaron ese poder sobre ellos.
Lo poderoso del nuevo pacto es que Cristo viene y nos trae con Él el regalo a todos, su Espíritu Santo a nuestra disposición, para que todo aquel que crea, el Espíritu de Dios puede abrir los ojos del entendimiento para que la fe comience a hervir al punto que se manifieste el milagro que Dios dijo que va a ocurrir. Aleluya. Esa es la fe que yo quiero, la fe que hierva en el corazón. No una fe dogmática, sino una fe que me impulsa, que me empuja. Una fe que me hace creer, que me bota allá a donde está el milagro. Esa es la fe que necesitamos. Esa es la fe que tú necesitas. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Pero también en Ezequiel dice la palabra en el capítulo 36 versículo 25: entonces los rociaré con agua pura. ¿Qué es eso? Nuevo nacimiento. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver la vida eterna. Los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Aleluya, limpios. Ya no hay pecado. El pecado fue sacado de nuestro espíritu. Ahora el pecado está fuera, no dentro. Ahora somos santos, hijos de Dios, justificados por la fe en Jesucristo. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos la justicia de Dios en Cristo. Los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Aleluya. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Creo que eso es Hechos, mi iglesia. ¿Cierto que sí? Porque si te parece que tienes un corazón de piedra, tienes que nacer de nuevo. Porque esa es la obra de Dios en nosotros hoy. Un corazón tierno, un corazón que escucha. Pondré mi espíritu, luego dice. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Perdón. Ese es el regalo, el Espíritu de Dios viviendo dentro de nosotros. Está en nosotros. El poder de Dios puede ser manifiesto. Ya no solamente es algunos, ahora cualquiera que lo quiera recibir lo puede tener y caminar en esa sobrenaturalidad de Dios. Porque es que la vida del cristiano debe ser sobrenatural. Si el evangelio no es poder, no es evangelio. Así de sencillo. El evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Y si tú crees, ese poder también es para ti. Aleluya. Entonces la ley ya no está escrita solamente en unas tablas de piedra externas, sino grabada en el interior de las personas, gracias a ese poder transformador del Espíritu Santo que nos da la capacidad de obedecer a Dios. Una capacidad que no teníamos antes, ahora sí la tenemos por el Espíritu de Dios. Es por eso que entre más tú estás lleno del Espíritu Santo, más fácil es obedecer la palabra de Dios. Caminar una vida santa, una vida que le agrada al Señor. En Jeremías capítulo 31, en el versículo 33 dice: pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de estos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aleluya. Y el versículo 34 dice: y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo: deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Aleluya. Recuerda que hoy el pueblo de Dios es la iglesia. Nunca lo olvides. Sí hay una promesa que pesa sobre el pueblo de Israel de restauración, donde todos le conocerán y sabemos que eso pasará, pero no hoy, en los tiempos futuros, cuando Dios restaure el reino de Israel. Pero hoy las bendiciones son para la iglesia de Cristo. Porque hoy la iglesia de Cristo es el pueblo de Dios en la tierra. Ese pueblo escogido por Dios, ese real sacerdocio, esa nación santa. Esos somos nosotros, llenos del Espíritu Santo. Aquí lo que está hablando la palabra es acerca de una relación íntima, directa con Dios, impulsada y sostenida por su presencia en el interior del creyente. Que Él vive dentro de nosotros y nos impulsa a vivir esta vida sobrenatural.
En Ezequiel, cuando hablamos del valle de los huesos secos, ¿cuántos se acuerdan? Eso lo hablamos hace poquito, que Ezequiel dijo: hablé tu palabra y el Espíritu sopló y trajo vida a los cuerpos muertos. Que eso es el nuevo nacimiento. Pero dice ahí en el versículo 14 del capítulo 37 de Ezequiel: pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Aleluya. Lo que humanamente está muerto, lo que humanamente está seco, sin vida espiritual, el Espíritu de Dios lo resucita y lo restaura por completo. Lo que necesitamos es más de su Espíritu Santo en nosotros. Isaías 59:20. El retorno vendrá a Jerusalén para rescatar en Israel a los que se hayan apartado de sus pecados, dice el Señor. Y este es mi pacto con ellos, dice el Señor. Mi espíritu no los dejará, ni tampoco estas palabras que les he dado estarán en sus labios y en los labios de sus hijos y de los hijos de sus hijos para siempre. Yo, el Señor, he hablado. Aleluya. ¿Tú crees eso para tus hijos? Dios lo prometió y lo va a cumplir. No tengas miedo, tus hijos le servirán al Señor. Andamos por fe, no por vista. Y si quizá en este momento ves otra cosa, recuerda, la fe no se basa en observar las circunstancias, sino en tener ojos abiertos a la palabra de Dios, donde la palabra de Dios se convierte en nuestra realidad permanente, en una verdad que transforma todo lo que somos, y las realidades externas son transformadas por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está actuando a tu favor. Esto no es cualquier cosa, esto es poder de Dios. Y Jesús está hablando de todo esto. Tú puedes tener el carro más sofisticado del mundo, puedes tener en tu garaje un Lamborghini, pero si tú no abres ese switch, se llama, y le das start, no va a pasar nada. Tú tienes que hacer una explosión, porque realmente es eso, ¿no? Cuando la gasolina pasa, ¡pum!, una explosión activa el poder de un motor, de un carro que puede sonar como una bestia y puede ir a grandes velocidades y puede tener una fuerza que va mucho más allá de lo que normalmente uno podría hacer en Colombia en un carro de esos. Pero muchos cristianos han nacido de nuevo, pero no han querido activar ese poder. Hay un poder muy grande en ti que tienes que activar para que tú puedas ir a grandes velocidades por esas autopistas de la vida, lleno, impulsado por el Espíritu de Dios, haciendo que muchas cosas grandes comiencen a ocurrir en tu vida. Que salgamos de una vida ordinaria a una vida extraordinaria, que comencemos a vivir en el poder de Dios y dejemos esa quietud espiritual que es tan desgastante. Nosotros estamos diseñados para volar con las águilas, no para comer con cerdos. Estamos diseñados para levantar nuestras alas y alcanzar grandes alturas. Eso solo es posible por el Espíritu de Dios. Aleluya. Y luego dice en Hechos capítulo 1, volviendo al pasaje inicial, quiero que lo leas conmigo, versículos 6 al 11. Entonces los que se habían reunido, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Aquí estamos otra vez en el inicio, continuando lo que estábamos hablando. Ellos salen del aposento alto, porque así lo expresa Lucas. Ya luego el otro domingo lo veremos. El otro domingo, Dios mediante, terminamos esta serie con lo que es ya la llenura del Espíritu Santo, ¿no? El Pentecostés de Hechos capítulo 2. Pero ellos están en el aposento alto y salen por la puerta de oriente para llegar al monte de los olivos. Ahí es el último momento en el que Jesús está con ellos, porque es entonces cuando se eleva de la tierra y es recibido en la gloria y se va. Y es necesario que se vaya, porque Él lo dijo: les dejaré mi espíritu para que esté con ustedes y en ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Dónde más? En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba,
He aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y eso es bien poderoso, porque Jesús sale del aposento alto con ellos por la puerta de oriente en un, dice la palabra de Dios, en un camino de un día de reposo, ¿sí? En el camino de un día de reposo. No es que haya durado todo un día caminando, solo que caminó lo que se permitía caminar en un día de reposo. Es lo que está diciendo la Biblia. Según la ley judía, ellos podían caminar máximo 1 kilómetro en el día de reposo. Y esa distancia es la que hay exactamente entre Jerusalén y el Monte de los Olivos. O sea que ellos salieron hasta el Monte de los Olivos por la puerta de oriente, la puerta dorada o la puerta del sol, y llegaron hasta el Monte de los Olivos. Y entonces Jesús les dijo: me voy, pero regresaré. Y se fue. Jesús, ¿cuándo va a ocurrir la restauración del reino de Israel? No, a ustedes no les conviene saber esto. Ustedes solo tienen que hacer una cosa, y es ser testigos en este mundo. Encender la antorcha en medio de la oscuridad, ir y predicar el evangelio en todo lugar. Y no es que el Señor nos esté diciendo que no tenemos que saber los tiempos, no, porque Jesús mismo dijo que debemos saber los tiempos. Lo que está diciendo el Señor es que la emergencia hoy en el mundo es que se predique el evangelio, y que Él regresará en algún momento, así como se fue, porque en ese mismo monte, el Monte de los Olivos, Jesús regresará. Él irá al valle de Megiddo en la guerra del Armagedón, eso ya lo vimos en la serie de Última Hora, y peleará con la espada de su boca, acabando a todas las naciones que se reúnen para pelear contra Israel, pero Él no tocará con los pies su tierra. La tierra, Él volará en caballo blanco, cabalgando sobre las nubes en su caballo blanco, y nosotros con Jesús. Y cuando llegue al Monte de los Olivos, Jesús se bajará de su caballo y pondrá sus pies sobre la tierra en el Monte de los Olivos. Y cuando ponga sus pies, esa montaña se abrirá en dos, y se abrirá un camino que atraviesa por la puerta de oriente, para que Jesús entre por donde salió, a recuperar ahora sí el reino de esta tierra. Eso es lo que hará Jesús. ¿Tú lo crees o no? Lo que pasó aquí en esta transición es muy poderoso, porque nos deja a nosotros una ilusión. Sabemos que Cristo regresará. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen de verdad? Entonces estos discípulos, atrapados en su mentalidad nacionalista, le dicen: Señor, ahora es el tiempo de restaurar. Quiero que mires Mateo capítulo 24 versículo 13, y ya voy a terminar, pero presta atención a lo que dijo Jesús acá. Esto es el sermón del Monte de los Olivos. Ya hablamos de eso, ¿cierto? En otra serie, la pueden buscar en internet, última hora. Ahí están un montón de predicaciones. Cuando él estaba allá en el sermón, en el Monte de los Olivos, les dio un sermón y dijo estas palabras. Léelas conmigo. Dice: más tarde Jesús se sentó en el Monte de los Olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Qué señal marcará tu regreso? Ese día de que cuando tú regreses, y el fin del mundo, porque la palabra habla de eso. Pero ellos quieren saber cuándo va a ser. Ahora quiero que mires la respuesta de Jesús. Jesús les dijo: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entera en guerra contra otra, y un reino contra otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más. Entonces, escucha con atención esto, ¿no? Es apenas el comienzo de los dolores de parto, pero luego vendrán más dolores de parto, ¿no? Y eso de que está hablando de terremotos, de pestes, de lo que está diciendo acá, nos preocupamos por lo que pasa en el mundo, pero eso apenas es el comienzo de lo que va a pasar. Y como predicador, yo no puedo darles unas falsas esperanzas de esta tierra. Nuestra esperanza está en el cielo, porque esta tierra irá de mal en peor. Entonces los arrestarán,
los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí y se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes. ¿Te parece que eso está pasando hoy o no? Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Por lo tanto, si alguien les dice, miren, el Mesías está en el desierto, ni se molesten en ir a buscarlo. O bien, si les dicen, miren, se esconde aquí, no lo crean. ¿Sabes qué está diciendo el Señor acá? Que habrá unas señales que nos anuncian su regreso. Y esas señales, aunque ya habíamos visto las señales antes del fin, vimos como 40, ¿se acuerdan? Aquí Jesús está nombrando algunas. Y yo quiero nombrar esto porque lo que está pasando en el mundo hoy es tremendo. En este año van 11 terremotos. En un año. ¿Cuándo se había visto eso? Yo sé que la tierra tiembla todo el tiempo, pero por encima de los 7 grados en la escala de Richter, eso ya es preocupante, ¿o no? Que hay 11 terremotos hasta este momento, este año. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo viene pronto. Pero Jesús dice, simplemente son los dolores de parto. Y miren la analogía que hace Jesús, usando la comparación de una mujer que está a punto de dar un bebé, de dar a luz un bebé. Porque los dolores de parto, esas contracciones, comienzan a hacerse más frecuentes en los últimos minutos. Si una mujer va a dar a luz un bebé, el doctor le dice, cuenta los minutos que hay entre contracción y contracción. Doctor, las tengo cada hora más o menos. Ah, bueno, dale, camina, espera. ¿Cómo vas? No, están llegándome cada media hora. Ya casi nace el niño. ¿Cómo vas? Estoy teniendo las contracciones cada 5 minutos. ¿Eso qué significa? Que ya viene, que ya viene, que ya viene el Hijo de Dios sobre la tierra. Porque terremotos siempre hubo, pero como están pasando hoy, no. Con la frecuencia que están pasando hoy, no. Con las guerras que estamos viendo en el mundo, nunca había pasado de esa magnitud a esa velocidad. Siempre hubo guerras, yo lo sé, pero no como lo estamos viendo hoy. Por eso no se asusten, dice el Señor, no entren en pánico, manténganse tranquilos, porque hay una esperanza para los hijos de Dios. El mundo pasará, sus afanes pasarán. Yo regresaré y les prometo regresar, así como ven que Jesús hoy se levanta, así regresará en las nubes. En el mismo monte de los olivos Jesús pondrá sus pies sobre la tierra. Pero antes de que eso pase, según la palabra de Dios, Dios rescatará a su iglesia para que la iglesia no sufra la ira final que viene sobre el mundo. Todos nos asustamos por lo que pasó el lunes y yo sé, es horrible ver las noticias, ver cómo se caían los edificios, cómo la gente entraba en pánico, en desespero. Pero eso es nada comparado con lo que dice la Biblia que va a pasar en la tierra. 3 cataclismos. Habla Apocalipsis, que están dentro de los 21 juicios que vendrán sobre la tierra cuando se desate la ira de Dios en el mundo, que no serán terremotos en un sector de algún lugar, en un país, no, serán 3 terremotos a nivel mundial, dice la palabra, cuales nunca hubo en toda la historia de la humanidad. Esto no es un juego. Ver todo lo que está pasando nos duele, yo sé, pero también nos llena de esperanza, porque sabemos que estamos muy cerquita, pero muy cerquita a que Cristo venga por nosotros. ¿Tú crees que Cristo viene? ¿Cuántos lo esperan? ¿Cuántos aman su venida? Y no podemos callarnos, tenemos que predicarlo, tenemos que hablarlo, tenemos que decirle al mundo, Cristo viene. Miren, dice Apocalipsis 1:7, miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí, amén. Aleluya. ¿Cuántos creen que Jesús regresa? En Juan capítulo 16, versículo 7 dice, en realidad, dijo Jesús, ¿te acuerdas que eso también fue en el aposento alto? En realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El Espíritu de Dios es el que convence. Viene juicio sobre el mundo. Viene juicio sobre el mundo.
y es inevitable. Si tú no crees, tienes derecho a no creerlo, pero eso no va a cambiar las cosas. Cristo viene, Cristo viene. Y te hago responsable de esta verdad, porque como Pablo, cuando levantó sus manos y dijo: mis manos las tengo limpias de la sangre de ustedes, porque no rehusé hablarles la palabra de Dios. Creo que de la misma manera yo puedo levantar mis manos al cielo y decirle: Señor, les dije lo que me dijiste que les dijera. Tú tienes ahora en tus manos la responsabilidad. Tú verás si crees o no crees. Tú verás si te preparas o no te preparas. Tú verás si te tomas en serio esto o no. Tú verás si te santificas, si te apartas para el Señor y vives esperándolo todos los días de tu vida, o si como el siervo malo dices: mi Señor tarda en venir. Es tu decisión, es tu responsabilidad, pero yo te he predicado la palabra del Señor. Jesús dijo que se iba para dejarnos su espíritu, para poder con su espíritu predicar el evangelio a este mundo y salvar a los que más podamos. Pero también dijo que regresará a recogernos antes de que venga el juicio sobre el mundo, y que luego regresará con nosotros a este mundo para reinar 1000 años en esta tierra. ¿Tú lo crees así? ¿Qué tal si te pones sobre tus pies, por favor? Aleluya. Aleluya. Estamos persuadidos de esto. Vivimos apercibidos. No estamos durmiendo. Vivimos como los que tienen esperanza. Porque aunque estas son malas noticias para el mundo, porque es la verdad, van a haber más terremotos, cada vez se van a incrementar más. Van a haber más catástrofes, más guerras. Jesús lo dijo y Jesús no miente. Es una noticia muy negativa para el mundo, pero para nosotros es una noticia muy positiva, porque el arrebatamiento de la iglesia es un plan rescate cuando Jesús nos saque de esta tierra, para que no tengamos que sufrir la ira que viene sobre el mundo. Y el Señor nos guardará. ¿Tú lo crees o no? Allá en Apocalipsis dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la ira que viene sobre el mundo. Eso lo dijo Jesús y yo se lo creo. Y cuando venga Jesús, el Señor de la obra quiere encontrar a sus obreros trabajando en su obra. Él quiere encontrarte a ti listo, preparado. Y cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Jesús viene buscando gente que le cree, gente que tiene fe, gente que ha buscado insistentemente esa revelación del Espíritu Santo que alumbró los ojos de su entendimiento para vivir aquí en estos tiempos finales una vida victoriosa. Porque ya te lo dije, este mundo irá de mal en peor, y para tú ser un vencedor en medio de todo lo que va a pasar en el mundo, necesitas una fe de otro nivel. Y es la iglesia triunfante que Jesús espera encontrar cuando regrese por nosotros. Una iglesia que está firme en lo que dice la palabra de Dios, que sabe que pase lo que pase en este mundo, somos guardados porque el Señor está con nosotros. Y que aunque el mundo vaya hacia abajo, en declive, nosotros vamos en aumento, en victoria, vamos en triunfo, porque Dios así lo prometió. Y la iglesia será prosperada, eso dice la Biblia, en los últimos tiempos. ¿Quieres vivir así? Tienes que tener la fe de Dios en tu corazón, la revelación del Espíritu Santo, para tener victoria en medio de todo lo que va a pasar en este mundo. Dice la palabra que el impío, el insensato, el rico opresor ha amontonado riquezas, guardándolas para el día postrero. Eso dice allá en Santiago. Porque hay una ley en la Biblia que no va a fallar, y es esta: el dinero de los impíos pasará a la mano de los justos. Por eso nosotros no tenemos miedo a la escasez, ni al dolor, ni a la muerte, ni a nada que pueda pasar en medio de una catástrofe natural. Nosotros estamos confiados en Cristo, creyendo que Él nos guarda como a su pueblo cuando estaba en Egipto, en la tierra de Gosén, que aunque vinieron las plagas, ellos en Gosén fueron salvaguardados. Así es la iglesia de Cristo en la tierra hoy. Aunque vengan las plagas sobre el mundo, la iglesia de Cristo será salvaguardada. Estará ahí en un remanente santo, limpio, esperando a que Cristo venga a rescatarnos. No tenemos miedo. La gente necesita que la iglesia se mueva en fe. Es que la creación gime a una, dice la palabra, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Somos los hijos de Dios. La creación está clamando. La creación quiere que ya Cristo venga y restablezca todo. La creación está llorando, está gimiendo a una, pidiéndole a Dios: ven ya, regresa ya.
Está esperando que los hijos de Dios se manifiesten en este mundo, se manifiesten con el poder del Evangelio, con este mensaje que salva a las personas. Solo Cristo, solo Cristo. Y el mensaje que predicamos es Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo que nos dio su Espíritu Santo. Si tú no has recibido a Cristo, ¿qué esperas? El día es hoy. Tú no sabes cuándo sea el último momento. Las señales están dadas. Ya vemos cómo todo se va aumentando. Esto se va a poner peor. Y lo que sí sabemos por la palabra es que en cualquier momento Cristo viene a sacar a su iglesia antes de su segunda venida. Entonces, no seas de los que se quedan a sufrir estas catástrofes. Sé de los que se van con Cristo en su gloria. Asegura eso. Nunca fue tan fácil. Dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres con todo tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Tu salvación es hoy por la fe que pongas en Jesucristo, porque confiesas a Jesucristo como el Señor de tu vida. Hoy tienes la oportunidad y esta oportunidad vale oro. Tú no sabes si sea la última. Esta es la oportunidad que el Señor te está dando. Si tú no has recibido a Cristo, recíbelo ya. Ahí donde estás. Si quieres cerrar tus ojos para concentrarte mejor, levantar tus manos al cielo como recibiendo algo de Él, repite conmigo estas palabras en fe. Dile: Señor Jesús, yo creo en ti. Te confieso como mi único Señor, como mi único Salvador. Te entrego todo lo que soy. Dame tu Espíritu Santo. Dame un nuevo nacimiento. Pon en mí tu vida. Yo te entrego todo lo que soy por la eternidad. Quiero amarte y seguirte por siempre. Lléname de ti, Señor, de tu Espíritu Santo, para poder ver esa vida sobrenatural de la que tú hablas. Quiero tener revelación, que mis ojos sean abiertos para entender tu palabra, para creer cuál es tu voluntad para mí. En el nombre de Cristo Jesús.